para el futuro. Vamos saludando por ahí a Sandra que anda por allá, que parece que ya se me desapareció, pero saludos, saludos a la gente por ahí, moderadores de la comunidad. Saludos a Alejandra de Mérida, saludos a Alex, saludos a Arad en Nuevo León, saludos a Violeta Velasco Moreno, saludos a Ceci, Desfaidef, saludos Ceci, ¿cómo estás? A Daniel, a Cristel en Veracruz, a Elisa en Ciudad Obregón, a Emanuel del Estado de México, a Erika Hernández, que está en Puerto Vallarta, a Hilda está en Veracruz, Hugo está en Guanajuato, Humberto nos acompaña en Querétaro, Lau en Jalisco, Luz María en Hidalgo, Marcos en Yucatán, Juan de aquí de Izcali, Patti en Jalapa, Pepe en Huiluapan, Veracruz, Rosalía en Veracruz también, Víctor en Orizaba y Walter en Chiapas, y a los que se nos vayan sumando a esa hora. Dice Sandra y anda de regreso, que de vez en cuando la saca el aula. Perfecto, entonces saludos a todos ustedes. También por ahí ya la contadora Barnique en Jalapa se suma. Y bueno, a los que se vayan sumando también, ¿no? Eventualmente van ingresando conforme avanza la mañana, a la hora, y bueno, ya nos estarán sintonizando por acá. Ya vieron, como se anunció el tema, ahora sí le decimos adiós al dictamen fiscal. Y lo que hice, bueno, precisamente hace un año, más o menos por estas mismas fechas, cerrando los dictámenes fiscales del año anterior, los que correspondían al año 2012, hablábamos de qué iba a pasar el próximo año, este año, con el famoso dictamen fiscal. Igual nos encontramos aquí un año después y lo que hice fue retomar la presentación, lo mismo que vimos el año pasado, y ver qué pasó, qué estábamos comentando en ese momento, hace casi exactamente un año, qué estábamos contando en ese momento y cómo estamos hoy en día con este tema. De alguna o de otra manera, le estamos diciendo definitivamente adiós al dictamen fiscal, por lo menos como lo conocemos hoy en día, y casi definitivamente a lo que conocemos como el sistema de presentación del dictamen, el CIPRED, esos que estén llenando hoy en día, que ya espero hayan terminado de llenar o estén en los últimos detalles, probablemente sea el último que veamos en su encarnación actual, ¿no? Vamos entonces a ver qué es lo que se estaba comentando anteriormente. Por aquí ya estamos terminando con los dictámenes, faltan algunos detalles menores, sobre todo esperar que se vayan sin que tengan impuestos por pagar las empresas, darles un poquito de tiempo, enviarlos y salir de esto, ¿no? Antes de entrar bien en el tema, les recuerdo que para noviembre, del 6 al 9 de noviembre, tenemos la 40ª Convención de la Contaduría Pública Nacionalista. Se va a celebrar en Los Cabos, Baja California Sur, en el Hotel Barceló Gran Faro, le repito, por allá en Los Cabos. Este es ya nuestro póster que no les había mostrado, aunque ya lo hemos estado circulando en redes sociales. Es el promocional con el que vamos a estar trabajando. Repito, 6 al 9 de noviembre 2014, Hotel Barceló Gran Faro en Los Cabos. Para todos, abierto a todos, no es solamente como socios, ya lo saben. Aunque no sean socios, quieren irse a Los Cabos por allá a ver las charlas, a convivir con gente de toda la República, a conocer Los Cabos. Bueno, los esperamos del 6 al 9 de noviembre por allá. ¿Qué precio tiene esto? ¿Cuáles son los costos?
Convencionista en habitación sencilla, 10,500 pesos. En habitación doble, es decir, compartiendo con alguien, 9,500. Acompañantes que no van a entrar a las charlas, 7,500. ¿Qué incluye esto? Hospedaje 4 días y 3 noches en el hotel, repito, Barcelona, Gran Faro, Los Cabos. Traslados del aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel es todo incluido. Eso es decir, todas las comidas, todas las bebidas, todos los snacks, todo lo que ustedes quieran consumir dentro del hotel está completamente incluido. Eventos técnicos, materiales de trabajo, hay un city tour para los acompañantes por allá en San José y en Cabo San Lucas y demás alrededor de los cabos. Visita al arco y snorkel para todos, acompañantes y convencionistas. Hay regalos, hay cena de despedida y hay un sinfín de rifas, regalos, promociones y buena vida para todos por ahí en Los Cabos. Dice Ceci por ahí si tenemos algún video para promoverlo, por ahí para consultores empresariales, el programa de televisión por internet. No tenemos un video como tal. Si necesitas video como tal, pues podemos armar algo. Si tenemos un video de charla que hemos hecho con la licenciada Castañeda, donde nos habla todo lo de los cabos y de la convención y de lo que va a haber, pero es un programa completo de 1 hora. No sirve como tal como spot promocional, pero vamos a ver si podemos hacer algo para que nos apoyes por ahí, Ceci, con la promoción. Por ahí comentarios, si estamos en espera de la confirmación de las participaciones del doctor Macario Schettino, el maestro Héctor Cuen, Salvador Farías y demás especialistas fiscales y de varios temas para los eventos técnicos. En cuanto tengamos confirmado todo lo de los eventos técnicos, publicamos el programa y cuando tengamos el programa completo con todas las actividades, eventos técnicos, horarios y demás, también lo publicamos, ¿no? Por ahora ya podemos circular, por ahí Ceci y gente que lo quiera promocionar, aquí está el póster que vamos a estar, seguimos circulando. Si nos gustan apoyar, pues hay que darle compartir en todas sus redes sociales y platicarlo con la gente que esté interesada en asistir. Otra del colegio, les recuerdo, certificación por áreas, abierta por ahora, por todas las áreas que ya teníamos de certificación, para que puedan certificarse sin necesidad de hacer examen, obviamente cumpliendo algunos requisitos. Lo pueden consultar en nuestra página contaduría.org.mx. Hay que aprovechar antes de que se cierren definitivamente los esquemas de certificación sin necesidad de presentar un examen. Entonces los invito por ahí a checarlo en nuestra página de internet. La información también ya la tiene Santa, la información la pueden ver en AMSPMX, la pueden ver con nosotros, la pueden buscar en internet. Cualquier duda, Santa ya sabe todo lo que se necesita para la cuestión de certificación. Cualquier duda también me pueden preguntar a mí y estamos atentos a ello. Vamos entonces, ahora sí entramos al tema de la diosa literaria fiscal y les decía que lo que hice fue retomar la misma charla que dimos hace casi exactamente 1 año y ver cómo nos hemos movido, ¿no? En ese entonces abríamos con esta imagen. Si recuerdan, si tienen buena memoria, el año pasado, por ahí el último día que teníamos para presentar el dictamen, y incluso toda la semana anterior a esa fecha, hubo muchos problemas para hacer el envío del dictamen, el envío de los CIPRED.
la página fallaba, regresaba a los dictámenes, no se podía entrar, etcétera, etcétera, ¿no? En ese entonces, el SAT contestaba con lo que pongo aquí en la imagen, ¿no? Nos decía, sigan intentando, decía, debido a la afluencia en presentación de dictámenes, el CIPRED puede presentar lentitud, pedimos sigan intentando. Y eso se lo dijo a todo el mundo, resulta que no se podía enviar el dictamen, y había muchos problemas, y de repente resultó que a las 8 de la noche, cuando se acaba el plazo a las 12 de la noche de ese día, dieron supuestamente una prórroga para 2 horas más, y bueno, fue un relajo, ¿no? Pero bueno, eso fue el año pasado. Pero nos quedamos realmente con un muy mal sabor de boca, y pues cuestionábamos qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Comentábamos que qué soluciones nos proponía el SAT, realmente no había ninguna opción, era eso, simplemente sigan intentando, qué opciones teníamos, y la pregunta clave que si ya no les servía el dictamen, ¿no? Por cómo trataban al auditor, por cómo se trataba ese tema, por los manejos en redes sociales que se estaban dando, porque no nos gustaban, porque no aceptaban que tenían realmente un problema en la recepción de los dictámenes, pues parecía más bien que simplemente ya no les importaba para nada lo que representaba el dictamen fiscal. Cosa que se cumplió a futuro, lo que ya sabemos hoy en día, lo que ocurrió con la reforma, lo comentamos un poquito más adelante, pero bueno, finalmente estas respuestas nos fueron contestadas casi en el peor escenario posible. Preguntábamos que quién se beneficiaba en ese caso si no se presentaba el dictamen por errores en las páginas, si no podíamos enviarlo, si no podíamos cumplir con nuestro trabajo que ya habíamos hecho, que ya estaba lleno, simplemente no se podía enviar por errores en los servidores del propio Servicio de Administración Tributaria, pues todos perdían, ¿no? Ellos no recibían la información, el cliente no cumplía con su obligación de presentar el dictamen, el contador público registrado no cumplía con su obligación contractual con el cliente que le está prestando el servicio, perdíamos todos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenía no recibir el dictamen con una prórroga de un par de días, entendiendo que los sistemas de ellos eran los que estaban fallando? ¿Qué más veíamos? Decíamos el año pasado que cuáles eran las razones, y esas razones vienen directamente del SAT, nos las compartió hace varios años gente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y las repasábamos, decíamos, a ver, esto es para ellos las razones por las que existió de inicio el dictamen fiscal. Proporciona un diagnóstico sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿De quién? Del contribuyente. Okay. Otorga confianza y seguridad en su situación fiscal y financiera. Disminuye actos de molestia por parte de la autoridad. Seguridad del trabajo de auditoría realizado por un profesional. Medio indirecto de fiscalización. Facilita la fiscalización y tiene impacto en la recaudación. Pues resulta que todas estas razones que daba la propia autoridad para la existencia del dictamen fiscal, cuestionábamos si todavía existían o ya no, y como nos dimos cuenta unos meses después, en la publicación de la propuesta de reforma fiscal, resultó que según la propia exposición de motivos, no servía como diagnóstico del cumplimiento de obligaciones fiscales, no daba ni confianza ni seguridad de la situación fiscal y financiera, no disminuía actos de molestia, no daba seguridad de que la auditoría estaba realizada por un profesional. Es más, se dijo que más bien estaban mal hechos los dictámenes. Eso venía en la exposición de motivos de la propuesta de reforma fiscal. Medio indirecto de fiscalización, pues ese es un
más que un motivo, pues es un hecho, aunque nuevamente parece que no fue lo que ellos esperaban, según sus propias palabras, y no facilitaba la fiscalización y no tenía un impacto real en la recaudación, ¿no? Eso es lo que ellos dijeron unos meses después de que lo platicamos aquí hace un año. ¿Qué más? Fíjate las preguntas que nos hacíamos y lo que se cumplió y lo que no se cumplió. Nos preguntábamos, a raíz de esto es difícil no cuestionar fuertemente el futuro del dictamen fiscal, correcto. Preguntábamos si se eliminará la obligación de dictaminarse en el Código Fiscal de la Federación. Pues sí, se eliminó. Luego, si fuera el caso, si se mantendría la opción de dictaminarse voluntariamente. Resultó que en el proyecto original sí se eliminó la obligación de dictaminarse y también se eliminó la posibilidad de dictaminarse voluntariamente en el proyecto original. Todo lo que hablaba de dictamen fiscal era un artículo derogado, tal cual, de raíz. Entonces, bueno, pero después ya sabemos lo que pasó. Y luego que si desaparecería por completo la figura, originalmente, como venía la propuesta, sí desaparecía por completo la figura. Entonces, fíjense que el peor escenario que veíamos hace un año es el que originalmente en la propuesta se había cumplido y luego pues quedó por ahí algún resquicio. Veamos lo de prórrogas y PRED en ese entonces. Ya sabemos que fue un show, un circo total, la parte de prórrogas y PRED de hace un año. Ese año realmente no he visto, no sé ustedes, me lo podrían comentar a lo mejor, yo no he visto realmente que se esté pidiendo, como en otros años, prórroga. No los veo tan activos, por lo menos en lo que puedo ver en redes sociales, no lo veo realmente tan activo la petición de prórroga, tal vez porque ya saben que no se les va a dar, tal vez. Pero no los veo tan activos y en la parte de nuestros socios realmente nadie nos ha dicho que hasta ahora tenga un problema y que necesite la prórroga. Pero no sé ustedes cómo han visto esa parte, ¿no? La pregunta sería de entrada, si ustedes que son dictaminadores o los que sean dictaminadores, si ya tienen todo en orden, si ya nada más están esperando el envío o si les falta mucho para con esa parte del dictamen, ¿no? No sé cómo vayan ustedes, por favor me comentan. Decíamos el año pasado también que no habíamos oficialmente o formalmente nosotros, nuestra asociación, no había solicitado la prórroga como si lo hemos hecho en ocasiones anteriores. No la habíamos solicitado, ¿por qué? Porque nuestra solución para el dictamen es o era mucho más integral, mucho más completa que solamente pedir que nos den un día, que nos den 2 días, que nos den un mes. No, nosotros queríamos una modificación como tal, al 32A del Código Fiscal, para que se fuera a julio, o para que se pusiera un plazo, o para que se hablara de otra cosa. Presentamos eso sí formalmente todas nuestras propuestas para el dictamen fiscal, para arreglar el propio CIPRED, y pedíamos respeto a la dignidad profesional de todos los contadores públicos registrados. Es lo que queríamos, es la posición que mantenemos en todo caso. Sin embargo, pues ya sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurrió. ¿Qué proponíamos en ese momento? Una directa de comunicación para reportar incidentes, un grupo técnico que conformamos conjuntamente el SAT con los auditores para los problemas del sistema, comunicación periódica del avance y recepción de los dictámenes, y establecer el plazo de entrega para el 31 de julio. La realidad es que todo esto, pues, ni siquiera
supongo que lo tomaron tan en cuenta, pues ya sabían que eventualmente la idea era eliminar por completo el dictamen fiscal. Todas estas propuestas las teníamos que presentar. Finalmente, para algo habrán servido, aunque el futuro nos comprobó que realmente la opción que ellos tenían en mente era la eliminación del dictamen fiscal. Toda esta información era que nos proporcionaba el SAT, por ejemplo, el registro de contadores públicos. Vemos cómo empezó a caer realmente desde el año 2001, que había 454 registros, hasta 2010 que había 166, después nos siguieron diciendo que iba incluso por debajo de los 100 en algún año. Entonces, bueno, vimos que realmente también la propia demanda del contador público por registrarse y por dictaminar estados financieros empezó a decaer, ¿no? Vemos que en 2010, por ejemplo, solamente se registraron 166 contadores públicos en AGAP, ¿no? Y hasta ese entonces había 17.667 registrados, ¿no? Muchos de esos, luego vamos a ver las bajas. La mayoría de las bajas son por 650, por fallecimiento, otras por peticiones voluntarias, las menos por actuación profesional, es decir, que les detectaron, o se detectaron irregularidades en los dictámenes y que concluyeron en que se les cancelaba el registro, ¿no? Y entiendo que la mayoría, según lo que nos comentaron en el SAT, la mayoría de esos era por no presentarse a revisiones de papeles de trabajo, no tanto porque efectivamente hayan cometido algún error grave, sino que la mayoría no se presenta directamente a la revisión de papeles de trabajo. Y la gran mayoría por no dictaminar, es decir, que saqué mi registro, pasó el plazo, no dictaminé en X número de años, porque normalmente no los quitaban a los 5 años, sino que a veces se quedaban 6, 7 años y algún día les llegaba el requerimiento, o más bien la carta, el documento que les decía que se les cancelara el registro por no dictaminar. Y eso es lo que comentamos también en su momento con la gente del SAT. Decíamos, bueno, has cancelado menos de 200 registros de los casi 20,000 por actuación profesional y al mismo tiempo dices que el trabajo de dictamen estaba mal hecho, como que no tiene sentido, ¿no? Y estas cifras que le estoy poniendo son de una presentación que directamente nos hizo el SAT en una convención que tuvimos en Cancún. Ni siquiera es que yo haya tomado estos datos o haya preguntado, tal, no. Son datos directamente del SAT que ellos fueron y presentaron. Entonces, eso es la única parte donde sí dije, bueno, una cosa es que ya el dictamen no sirva, otra cosa, que es de lo que sí nos pronunciamos, es que digas que los auditores son los que no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Ahí están los datos, y de esos 169 en 2010, hasta 2010, la mayoría, repito, era por no presentarse a revisiones de papeles de trabajo. Tampoco porque han tenido un error o por voluntad hayan ellos presentado información equivocada, sabiendo que era errónea, para ocultar por ahí algún fraude o algún mal manejo en alguna empresa, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la situación que ocurrió. Ya sabemos que había amonestación, suspensión y cancelación. Como dice por ahí la contadora Barnicki, que el 90% según supuestamente los dictámenes eran incorrectos. No sé qué información les hayan presentado, pero bueno, eso ya lo habíamos visto, que otorga confianza y certeza, etcétera, etcétera, que resultó que siempre no.
Y bueno, le repito, esta presentación era del propio SAT. Vamos a ver si hay algo más que valga la pena comentar de esto. Y si no, avanzamos. Bueno, eso es lo que veíamos el año pasado, ¿no? Conclusión, nos preguntábamos realmente cuál iba a ser el futuro, la actitud del SAT nos pintaba un futuro nada prometedor para el dictamen fiscal. Vimos que en 2014 o en los últimos meses de 2013, cuando se presentaron las reformas, los proyectos de reforma, el dictamen fiscal moría de raíz. Después de discusiones, después de negociaciones, quedó optativo para cierto tipo de contribuyentes. La mayoría de los que dictaminaban se molestó, los que dictaminaban optativos, porque no llegan a las cantidades que se necesitan para que sea optativo. Hubo mucha discusión, hubo muchas quejas. Carlos Sandoval habla de caos en la contaduría pública, y en fin, estamos ya cerrando el dictamen fiscal 2013 y se habla, se dice, se rumora o se sabe de un posible dictamen fiscal nuevo, supuestamente muy novedoso, y se trabaja con el SAT y diversos organismos están en pláticas y demás, pero eso es aparte, ¿no? Hoy, datos concretos, datos reales, no hay dictamen fiscal más lo que existe el dictamen optativo para el próximo año, y en eso estamos. ¿Qué lecciones nos debemos de llevar de esto, ¿no? Fuera de cualquier otro comentario. Por ahí dice Alejandra de Mérida: en lo personal dudo que regrese si con la contabilidad electrónica ya tienen todo lo que necesita la autoridad. Decíamos también, gracias por el comentario, decíamos precisamente el año pasado que era eso, ¿no? Finalmente, ¿cuál era el principal? Y eso nos lo dijo también en su momento el SAT. Y si a mí lo que realmente me servía o lo que más me servía del dictamen era la información, no tanto que se cumplieran las obligaciones fiscales o que gracias a ti pues, pagaran o no pagaran. A mí lo que más me servía era la información que me entregabas, ¿no? ¿Qué tipo de contribuyentes había, los ingresos que tenían? En los últimos años la parte se metieron mucho con lo de partes relacionadas, todo ese tipo de movimientos y de información que nos solicitaban, eso era lo que le interesaba realmente al SAT. ¿Y qué fue lo que pasó? Como bien comenta Alejandra, pues empezamos con factura electrónica. El SAT tenía en su mesa, en su escritorio, todas las facturas que se emiten o iba a tener, en ese momento no era todavía una realidad, hoy ya lo es, todas las facturas que se emiten las tiene el SAT ahí en su escritorio, a su disposición, saben qué vendes, lo vendes, a qué precio, bla, 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 y a quién y cómo te lo pagan y todo lo demás, ya tienes información en la mesa. Luego se fueron por lo de nóminas, luego están empezando con más XMLs y luego empezamos ya con la contabilidad electrónica. Entonces, eso es lo que veíamos realmente, la perspectiva que teníamos hace un año era precisamente esa. Bueno, ellos quieren información y ya se están allegando de la información por medios que no necesitan de un tercero. Entonces, pues, fue finalmente la estocada final al dictamen fiscal. Pero bueno, el CPR revisa y dictamina la correcta información. Al enviarla a los mismos CPR, la revisamos y la enviaremos dictaminadas, aunque no exista el dictamen. Sí, lo que hace ahora, y ahorita vamos a ver eso de contabilidad electrónica,
Lo que pasa es que no le interesa ya al SAT que tú lo revises. Que el auditor lo revise le importa muy, muy poquito al SAT. Entonces realmente esa fue la situación. Y ya lo veíamos también en últimas fechas, en últimos años, aún con la información dictaminada, aún con el dictamen fiscal, si el SAT quería revisar una empresa, iba y la revisaba. Y punto, ¿no? Realmente estaba el dictamen y yo, SAT, de todas formas creo que esa empresa está mal, voy y la reviso, y es lo que está pasando. Entonces, finalmente, también el contribuyente empezó a perder un poquito la confianza en el dictamen, empezó a ver que la autoridad se ponía mucho más agresiva y todos empezamos a perder en ese sentido. Pero algo nos tenemos que llevar, finalmente, algo nos tenemos que llevar de esta experiencia del dictamen fiscal. Yo me voy, hay muchas lecciones que nos podemos llevar. Yo me voy con una que espero que les sirva a todos ustedes para el futuro, que les sirva para sus despachos, que les sirva para sus firmas, para sus negocios, que es revisar muy bien los servicios que están prestando actualmente, háganlo, revisen su cartera de clientes y piensen en esta palabra que es muy financiera, que es la de diversificación. Realmente hay auditores y hay despachos que desaparecieron, que ya desaparecieron porque pues, se dedicaban solamente al dictamen fiscal y ya no encontraron, ya no tuvieron oportunidad de encontrar otro nicho, de encontrar otra oportunidad, y desaparecieron. Ya por aquí hablaron varios auditores que ya mejor se están dedicando a otra cosa. Vinieron un par de personas y incluso salieron del colegio, acaban de entrar y dijeron, pues, ¿sabes qué? Ya no encontramos qué hacer con el dictamen, pues salimos y se fueron a trabajar en empresas, ¿no? Realmente eso es lo que ocurrió. Entonces la idea, la invitación es que revisen sus servicios y que piensen por lo menos a 5 años si esos servicios en 5 años todavía se van a requerir o pueden pensar ustedes en un escenario en que esos servicios se automaticen de alguna manera. Piénsenlo, vean los servicios que están prestando, vean qué riesgos pueden tener y si hay algún riesgo, empiecen a generar otros ingresos o empiecen a ponerle candado a esos servicios para que no los afecten los cambios, ¿no? Para darles un ejemplo claro, el dictamen obviamente lo es, para darles otro ejemplo claro, pasó mucho con los impresores y también los impresores que se dedicaban a las facturas, que sacaban su autorización en el SAT para emitir recibos fiscales, ¿qué pasó? Bueno, pues los comió finalmente la facturación electrónica y muchos quebraron. Y hay algunos que solo se dedicaban a eso, ¿no? Siendo que a lo mejor tenían la capacidad para dedicarse también a otras cosas. O a lo mejor viendo muy a futuro, haciendo mucha prospectiva, a lo mejor pudieron de alguna manera incorporarse al tema de factura electrónica, ¿no? Eso aunque es un poco más difícil, porque trabajan con maquinaria y otra cosa. Pero bueno, esa es la lección de entrada. Revisen su cartera de servicios, revisen su cartera de clientes, qué servicios están prestando, qué riesgo tienen esos servicios a 5 años. Y si tienen algún riesgo, empezar a poner candados y empezar a ver cómo nos protegemos en ese sentido, ¿no? Vamos a ver comentarios. El SAT no tiene capacidad, recursos humanos y con conocimientos para revisar. No tiene, pero a lo que le tira el SAT es a que eso lo hagan las máquinas, no los humanos. ¿Qué es lo que quiere hacer el SAT? Lo que quiere hacer el SAT es recopilar toda la información necesaria. Ponerla, lo voy a simplificar muchísimo. Tomar toda la información de las facturas, ahora la contabilidad, la nómina, los ingresos, todo, el 100% de la información financiera de una empresa.
meterla a una computadora y que esa computadora le saque un foco rojo o un foco verde. Le saca foco verde, avanza, le saca foco rojo, audita. La capacidad humana no la tiene, no la necesita. Es lo que quiere es eso, agarrar toda la información de la empresa, meterla en una máquina, foco verde, foco rojo, me voy sobre el foco rojo y audito las empresas que tengan foco rojo. Así de fácil. Y por eso dice que los contadores públicos, adiós, no lo necesitamos. Tu contabilidad, métela a la página del SAT, RIF, métete a la página del SAT, todo hazlo directamente en la página del SAT. Si nosotros detectamos algo, pedimos información. No la entregas, te multamos. Entonces, eso es realmente lo que les interesa, ya no tanto tardarse un año auditando una empresa. No. Eso que lo haga una máquina, a mí me dice la máquina que algo anda mal, voy y reviso y veo que está mal. Es más, ya me dice que está mal. Ya me dice si son ingresos, o si son los gastos, o si qué tipo de discrepancia hay, o qué es lo que está pasando. Lo único que necesita son computadoras para hacer todo ese rol. Bueno, regresando a la parte de elecciones, le repito, y revisen también su cartera de cliente. Si hay un cliente que le representa un alto porcentaje de sus ingresos, lo mismo, o lo compensan con otros clientes para que ninguno se pase de cierto porcentaje, o también le ponen algún tipo de candado para que no les vaya a afectar en el título, ¿no? Tómenlo muy en cuenta, porque de repente a lo mejor ahorita estamos muy contentos arrastrando el lápiz, y resulta que en 5 años ya no nos va a servir, ¿no? Nos vamos a quedar sin clientes y bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Lo debimos haber hecho, muchos lo deberían haber hecho con el dictamen, repito, impresores lo pudieron haber hecho, y eso aplica para todos los negocios, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos hablando de servicios profesionales, qué es lo que podemos hacer, y vamos a darles algunas ideas, ¿no? Pensemos que yo, exauditor fiscal, ya no tengo clientes de auditoría fiscal, ya todos están sin esa opción, no me voy a esperar a ver a qué acuerdo llegan los despachos transnacionales con el SAT, no me interesa, yo necesito buscar alternativas de negocio, necesito dedicarme completamente a otra cosa, necesito diversificar mis servicios, necesito empezar a lo mejor de cero. Pues, ¿qué puedo hacer? Lo decíamos el año pasado, lo hemos dicho en muchas pláticas. De entrada, si a mí lo que me gusta es la auditoría, es lo que quiero hacer, yo quiero ser auditor, pues la auditoría no nació con el dictamen fiscal. La auditoría existe antes del dictamen fiscal, la auditoría existe en países donde no existe el dictamen fiscal. De entrada en México, auditor externo igual a auditor fiscal. Es un error gravísimo y es completamente equivocado. Entonces, si a mí me gusta la auditoría externa, hago auditoría externa. No necesito decirle al cliente dictamen fiscal, no tiene nada que ver. Yo creo que se nos abren las puertas precisamente con lo mismo que estamos platicando. Por un lado, la contabilidad electrónica, el CFDI y demás situaciones nos sacaron del juego de la auditoría fiscal. Pero creo que nos pueden meter al juego de la auditoría externa integral, por llamarlo de alguna manera. Es decir, ya no voy a emitir un dictamen como tal y se lo voy a dar a la autoridad, sino que voy a revisar cómo está tu contabilidad. Hay muchas empresas de entrada que no tienen contabilidad. Yo no sé qué van a hacer ahora que entre la contabilidad en línea. ¿Qué es lo que van a hacer? O que llevan libritos, a lo mejor en Excel o en algún otro sistema, y el SAT lo va a querer de una manera específica, ¿eh? No va a querer que uno se lo envíen en Excel y otros algo del COI y otros en papel y otros no. La contabilidad se va a enviar como el SAT la quiera, no como uno la tenga.
Entonces, bueno, ese es un nicho que podemos tomar dentro de los nuevos esquemas de fiscalización, ofrecer servicios para entregar esa información correcta y completa y evitar problemas con la autoridad. Y ya no estamos en medio entre la autoridad que quiere que le digamos que todo está mal y el cliente que quiere que le digamos a la autoridad que todo está bien. Nos quitamos dentro de esa espada y la pared. Alejandra dice, es que el problema con el dictamen es que siempre se han ido desde el aspecto fiscal, nunca o no me ha tocado, lo venden desde la parte financiera. Los auditores que me han tocado no revisan a fondo los saldos de clientes, proveedores, inventarios. Así es, Alejandra. Hay que vender eso, hay que vender eso. Oye, tu empresa tiene pérdidas, tu empresa tiene tal, ¿por qué no me permites que la revise y te diga qué es lo que está mal? Y cuando vea lo que está mal, te propongo qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, hay un sinfín de cosas que sí se pueden hacer. Las empresas normalmente no quieren gastar en eso, pero creo que ahora van a tener que gastar en eso. Van a tener que gastar en controles administrativos que no tienen. Es la realidad. Por aquí tenemos dos empresas constructoras que les digo literalmente están llorando porque no saben qué hacer. Tienen encima a la ley antilavado, tienen encima lo de las nóminas, que los que sepan de constructoras, la nómina en una constructora es terrible, ¿no? Es, de verdad, hay que tomar una especialización en nómina de constructoras. Imagínense cómo tienen las nóminas, con lo de timbrado es imposible, se viene la contabilidad electrónica, manejan mucho efectivo, compran materiales, es un relajo total, ¿no? Y están llorando de verdad. Entonces, necesitan invertir en toda esa parte de controles administrativos. Y nosotros tenemos que apoyarlos en toda esa parte de controles administrativos, por ejemplo, ¿no? Esa es una idea solamente de lo que podemos hacer y sin salir mucho del área que ustedes ahorita manejan. Me refiero a los auditores fiscales. Hay que abrirse un poquito, en lugar de enfocarse a lo fiscal, como dice Alejandra, enfocarse a lo financiero, enfocarse a los controles, enfocarse a otros temas, pero finalmente en la auditoría se revisan en teoría integralmente las cuentas. Entonces, pensemos que esa es una idea, es realmente algo que se puede hacer y es algo que tenemos que hacer, porque no podemos esperar a ver a qué acuerdo llegan con el dictamen fiscal y a ver si queda más o menos bien, si me acomoda, si no me acomoda. Eso no nos sirve de nada. Si podemos aprovechar lo que eventualmente surja, qué bueno, pero no volvamos a cometer el mismo error de esperar a ver qué pasa con el dictamen y quedarnos ahí para siempre. Esa es la lección que les puedo compartir y que espero que en cuanto tengan tiempo, de esperar a que lo hicieran de inmediato, hagan eso, que revisen, como puse por acá, que revisen sus servicios, los servicios que prestan actualmente, los clientes que tienen actualmente, porque también es importante tener un poquito esa visión económica también a futuro de qué tipos de clientes, porque si tienen puros clientes que se dedican a lo mejor no sé, a periódicos, por ejemplo, se me ocurre, puedo decir cualquier cosa. Yo tengo puros clientes que son periódicos. No necesitas mucha perspectiva para ver que el negocio de revistas y periódicos impresos tiende, si no a desaparecer, a cambiar completamente y hay que estar preparados. Y lo mismo es revisar los clientes, revisar los servicios que uno presta. Yo les pongo ese plazo de 5 años para que puedan analizar qué riesgos puede haber y desde hoy tomar decisiones, ver candados o diversificar de alguna manera. Y listo, el dictamen fiscal, les decía adiós.
El CIPRED que hagan hoy probablemente, como abrí el programa diciendo, probablemente sea el último que hagan, por lo menos de la manera que hoy existe, lo mismo con el dictamen fiscal, ¿no? Lo que venga en el futuro será completamente diferente. Y con eso cierro esta parte del dictamen fiscal. Para los que no estaban presentes al principio, los invito nuevamente a la 40ª Convención de la Contaduría Pública Nacionalista, 6 al 9 de noviembre en Los Cabos. Aquí están los costos, por favor pregunten si van a llevar, nos gusta que lleven a toda la familia, que lo tomen un poquito como vacaciones. Si van a llevar a la familia, pensemos que su esposo, esposa y sus niños, pregunten por los precios para familias, para que no se les haga muy caro, ¿no? Porque si pagan acompañantes, muchos acompañantes, pues a lo mejor les sale muy caro, pero pregunten si llevan a los niños o si llevan a la familia, pregúntenos por precios especiales y les armamos un paquete para que puedan llevar a la familia y para que se la pasen mejor. Tere dice que a los contadores les puede pasar lo de los auditores, casi están en extinción. Lo he dicho ya en programas pasados, Tere, el contador, para mí eso no es el contador, pues el arrastralápiz, el del cargo y el abono. Yo creo que el contador de cargo abono, como le dicen por ahí, alguna vez he escuchado que le dicen el contador mula, porque nada más carga y abona, ese contador sí está en extinción totalmente. Ese contador no existe, no debería haber existido nunca, pero bueno, no existe, ese es un auxiliar contable. Ese auxiliar contable que se dedica a abrir un programa y cargar y abonar, ese sí está en extinción, es más, creo que ya está casi extinto. No debe ser ese el trabajo del contador. El trabajo del contador es el de analizar esa información financiera y tomar decisiones a partir de esa información. Tomar decisiones financieras, tomar decisiones fiscales, el que le sirva a la empresa para llevarla a cumplir sus objetivos a raíz de la información financiera que se tiene, no a generar la información financiera. Por eso es contaduría pública, por eso cuando dicen se estudia contabilidad están equivocados. Lo que se estudia, la carrera es contaduría pública, que engloba muchísimas áreas, no solamente contabilidad. La contabilidad la hace la secretaria, la contabilidad la hace la auxiliar contable, la contabilidad en el futuro la hacen casi 100% las máquinas. La interpretación de esa información financiera y la toma de decisiones a raíz de esa información financiera es el trabajo del contador. Esa es la respuesta exacta de Tere, para que, por eso decía, vean los servicios que están prestando. Si el servicio que están prestando es el de cargo y abono, desde ahora dejen de decirle al cliente que su trabajo es el de cargo y abono. Díganle que su trabajo es el de la asesoría financiera, la asesoría fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Es la forma en que nos vendemos. Y bueno, me queda un poquito de tiempo, lo que voy a hacer es compartir rápido el escritorio para dar seguimiento a algunos de los otros temas que hemos dejado pendientes. Por ahí me dicen si se está viendo el escritorio, por favor, para hablar un poquito rápidamente los 10 minutos que nos quedan de cosas que hemos dejado pendientes. De entrada, como veíamos, esa es la noticia de hoy, aunque ya hemos visto notas similares, pero eso salió hoy en Negocios Reforma, lo de contabilidad electrónica precisamente, probablemente ya lo leyeron, pero bueno, para los que no han leído,
Ahí tienen. Dice, el fisco publicará esta semana el detalle de la información que deberán proporcionar las empresas a través del buzón tributario y que incluye el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y las pólizas contables. El primer documento, el catálogo de cuentas, solamente se enviará una vez para su revisión y resguardo. Esa palabra, sobre todo la de revisión, me llama la atención. En caso de que el catálogo registre alguna modificación en el tiempo, la empresa deberá enviar la actualización al SAT. Pues yo creo que el catálogo de cuentas constantemente tiene modificaciones, ¿no? Agregas un deudor o agregas un acreedor, agregas una cuenta de resultados, no sé, yo creo que está en constante cambio, no entiendo si va a querer que cada que yo agregue un nuevo cliente, va a querer el SAT que le envíe un nuevo catálogo de cuentas, ¿no? No lo sé, pero bueno, es lo que dice ahorita la nota. Dicho catálogo es un listado de cuentas que utiliza la empresa para contabilizar sus operaciones y asigna un código a cada una de ellas, generalmente numérico, con el cual las identifica. Con esa información el fisco podrá entender todos los asientos contables que registra la empresa y guiarse con ella a través de todos sus movimientos. Para el caso de las pólizas contables, los contribuyentes no tendrán que enviarlas al fisco de manera periódica, sino únicamente cuando la autoridad ejerza facultades de comprobación o cuando exista una solicitud de devolución o compensación de impuestos. Eso me parece importante. De entrada preveíamos que a lo mejor había que enviarles todas las pólizas, según esta nota, que no es oficial, pero bueno, según esta nota, solamente en algunos casos nos van a pedir las pólizas. Con eso, las personas morales estarán obligadas a mantener a la mano esos documentos para hacer cumplidos con la autoridad fiscal cuando caigan en alguno de los supuestos mencionados. Por cada movimiento contable que realice una empresa, genera una póliza en la cual se establece información, bla, 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 lo demás no importa mucho. Ahí está. Alejandra dice que eso de compensación no lo había oído. Así es, ya sabes que de todas formas cuando presentes el aviso de compensación o un aviso de devolución, te piden un sinfín de documentos. Básicamente va a ser lo mismo, pero ahora es electrónico, ¿no? Por ahí en devoluciones de IVA, no sé si han visto, llegan a pedir que hasta cómo se llama quien atiende en el lugar donde realizaste un gasto, pero bueno. Ese es uno, la noticia de publicar como tal las reglas, que por ahí ya están filtradas en algunos lugares, se filtra la información del SAT, pero bueno, se supone que ya van a publicar las reglas esta semana y a ponernos las pilas, y repito, a intentar venderle a las empresas ese servicio de revisión de esa información, incluso a lo mejor de preparación y envío de la información como la necesita el SAT, ¿no? Y ya veremos hasta qué punto, hasta qué nivel tenemos que enviar la información. Y la otra que les quería comentar es que para los que nos han estado siguiendo, abrimos hace 2 meses, más o menos, que empezamos a hablar de finanzas también, un portafolio de inversión que dijimos que íbamos a estar revisando periódicamente. Entonces vamos a revisarlo para seguirle dando seguimiento al portafolio, ver cómo va y también por ahí generarles, espero, ideas para que puedan también manejar su patrimonio, que es muy importante. Entonces voy por aquí a entrar a nuestro portafolio y vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Por aquí está nuestro portafolio. Para los que no saben, los que no han seguido, nosotros empezamos nuestro portafolio con 1 millón de pesos. Son virtuales, es dinero virtual de lo que podemos estar invirtiendo y moviendo. Tenemos a la fecha 1.016.429 pesos. Ese es un rendimiento del 1.6%, repito, que es más o menos un rendimiento
anualizado cercano al 10%. Solamente tenemos invertido el 30% de nuestro millón de pesos, el 30% de nuestro portafolio, que son 300,000 pesos. Eso quiere decir que estamos más cercanos al 5% de rendimiento en 2 meses, que es cerca del 30% anual, realmente sin hacer mayor cosa, ¿no? ¿A qué voy con todo este experimento que queríamos ver de inversiones? No hemos hecho más que invertir el 30% de nuestro portafolio, parte 10% en IPC, en el índice de precios y cotizaciones. Y aquí vamos a ver los rendimientos, tenemos el 5.75% en 2 meses de nuestra inversión en IPC, 0.68% en un fondo de inversión que es básicamente deuda gubernamental y 0.8% en uno que abrimos más recientemente en un fondo de inversión que mayormente invierte en empresas internacionales fuera de México. No hemos hecho mucho, tenemos un riesgo muy pequeño, muy manejable y con un rendimiento muy atractivo, ¿no? ¿A qué va a colación esto? Voy a parar el escritorio. Como saben, el Banco de México redujo tasas de interés y se nos vendió eso como que vamos a tener créditos más baratos y eso pues, puede ser cierto en algunos meses, ¿no? Lo que también es cierto es que a la gente que tiene su dinero en el banco, que tiene inversiones directamente en un banco, también es cierto que esa misma tasa les juega en contra para los rendimientos que tienen sus inversiones. Es decir, incluso el CETE, por primera vez, o por vez en la historia reciente, está debajo del 3%, ¿no? Es decir, un CETE ya no te paga ni el 3%. Y yo les estoy enseñando una alternativa que va en camino al 10% anual y que podría ser, si nos fuéramos un poco más arriesgados, aunque eso implica un poco más riesgo, nos pueden dar incluso cercano al 20-25%. Pero eso se tiene que hacer con mucho más cuidado, pero a lo que voy es, cuiden también su patrimonio. Aparte de la diversificación de su negocio y tal, todo ese dinero que están ahorrando, que están invirtiendo, que a lo mejor están poniendo en algún lugar seguro, entre comillas, resulta que ahora se va a ir, pues, en una tasa real de banco, va a estar por debajo del 3%. Si el CETE está abajo del 3%, imagínense que es en teoría lo que más paga. Imagínense, los bancos se van a ir al 1%, 1.2%, eso pues realmente no nos sirve, ¿no? Con inflaciones de 4%, pues estamos perdiendo en términos reales el 3% de nuestro dinero que tenemos en el banco, eso no tiene mucho sentido, y también se los dejo por ahí, ¿no? Cada vez más se terminan los negocios tipo viuda y si queremos buscar mayor rendimientos vamos a tener que invertir inteligente. Así es, nuestra inversión en ese portafolio, que es el que hemos trabajado, tiene un riesgo muy bajo, tiene un riesgo realmente muy bajo y muy manejable y que en cualquier momento, si creemos que viene por ahí una crisis en el mercado financiero, pues podemos tomar las utilidades que tenemos y disminuir nuestra posición y empezar a invertir un poquito más en algún tipo de deuda distinta, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo por ahí para que también empiecen a ver cómo están manejando sus inversiones, que se vienen a la baja, ya se habla de más recortes a las tasas, ya se habla de que la recesión, por más términos muy técnicos que puede haber por ahí, que si sí, que si no,
En el momento que sigamos como estamos, van a bajar más las tasas y nuestro dinero cada vez ahí metido en el banco. Con eso ahora sí los dejamos. Nos vemos la próxima semana a ver si tocamos algún otro tema de finanzas por si quieren saber qué otras cosas podemos hacer por ahí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y los invito nuevamente a la convención. Espero verlos a los 63, a Santa también, entonces a los 65 presentes en la convención. Muchas gracias y hasta la próxima.